Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. Primero que nada quiero pedirles una disculpa ya que ando con una pequeña gripa y como pueden oír mi voz está bastante mal. Así que espero que puedan entender este video a pesar de esta voz que traigo. Pero decidí hacerles este video a pesar de la voz, ya que últimamente solamente subo un video a la semana y no quería dejarlas sin video esta semana. Así que espero que les guste este video. Les estuve haciendo estos aretes que tienen aquí la palabra love y aquí arriba les puse estos corazoncitos. Va a ser un video bastante largo ya que estuve haciendo todas las piezas, así que espero que lo vean completo. Estuve utilizando la puntada cuadrada que ya les he enseñado en otros videos, así que espero que les guste. Recuerden que el diagrama de este diseño se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, sin más, comenzamos con este video. Voy a utilizar estas delicas o Miyuki en el número 110. Estoy utilizando este tono bronce, un negro mate y este tono rojo que estuve utilizándolo para el corazón. Si solo van a estar haciendo las letras, solo utilicen estos dos colores. Voy a utilizar también una aguja del número 12. Estos aretes tipo anzuelo. Voy a usar también este hilo de nylon en la talla D. En este color, y también voy a estar utilizando estas argollitas o jumping rings de 4 milímetros. Aquí ya coloqué el hilo en mi aguja. Voy a estar haciendo cada letra por separado y estuve colocando 60 centímetros de hilo. Más o menos es la misma cantidad que vamos a utilizar para cada letra. Voy a comenzar pasando 10 delicas del tono bronce. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar suficiente hilo para terminar. Voy a estar utilizando la puntada cuadrada. Voy a tomar aquí una delica bronce y voy a pasarla aquí tomando esta delica de arriba hacia abajo. Paso mi aguja aquí en la que acabo de colocar. Ahora voy a tomar el tono negro, voy a colocar 8 delicas negras siguiendo los mismos pasos. Tomo la siguiente delica, paso hacia abajo, jalo el hilo y tomo esta delica hacia arriba. Y continúo con el tono negro hasta tener 8. Ya tengo las 8 negras. Ahora tomo una bronce. Aquí tomo de nuevo una bronce y paso en esta.
Voy a tomar el tono negro y voy a colocar 8. Siguiendo los mismos pasos, pasamos a la siguiente delica, que es esta negra. Paso de abajo hacia arriba. Aquí paso mi aguja hacia abajo en la delica que acabo de colocar y así vamos haciendo todas las demás. No les voy a ir grabando cada delica ya que es un paso muy repetitivo, todo es lo mismo. Aquí ya coloqué las 8 del tono negro. Ahora tomo una bronce, paso en esta bronce hacia arriba y ahora paso hacia abajo en la bronce que acabo de colocar. Volteo mi trabajo así y aquí vuelvo a tomar una bronce, paso aquí hacia arriba. Vuelvo a tomar el tono negro, voy a colocar un total de 8. Ya coloqué las 8 negras, tomo de nuevo una bronce. Volteo de nuevo así. Vuelvo a tomar una bronce. Ahora voy a continuar con este tono bronce hasta tener un total de 6 contando esta que tengo aquí. Así aquí ya tengo las 6 del tono bronce. Ahora voy a tomar el negro, voy a colocar 3. Ya coloqué las 3 negras, ahora tomo una bronce. Doy vuelta hacia arriba. Tomo una bronce. Ahora tomo el negro, coloco 3.
Ya coloqué las 3 negras, vuelvo a tomar una bronce. Ahora voy a tomar el bronce, voy a colocar 5. Ya coloqué las 5 del tono bronce y así terminamos la primera letra. Ahora voy a quitar mi aguja y voy a dejar esto así con los 2 hilos, ya que estos hilos son los que vamos a utilizar para unir las siguientes letras. Aquí ya tengo de nuevo ya el hilo en la aguja, coloqué de nuevo 60 centímetros de hilo. De nuevo comienzo pasando 10 delicas del tono bronce, las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí al final dejamos suficiente hilo. Recuerden que tenemos que utilizarlo para unir las letras. Ahora aquí comienzo tomando una bronce, paso aquí hacia abajo. Voy a tomar el tono negro y voy a colocar un total de 8. Ya coloqué las 8 del tono negro, ahora tomo una bronce. De nuevo tomo una bronce y paso aquí hacia arriba. Voy a continuar con este color negro hasta tener 8.
Ya coloqué las 8 negras, tomo una bronce. Aquí voy a voltear hacia arriba. Y aquí tomo una bronce. Tomo el negro, voy a colocar 2. Ahora tomo este tono, voy a colocar 4. Aquí ya tengo las 4 bronce. Ahora tomo el negro, coloco 2. Una bronce. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta, tomo una del tono bronce. Dos negras. Cuatro bronce. Ya coloqué las 4 en este tono bronce. Ahora voy a tomar el negro, voy a colocar 2. Una bronce. Aquí volteo hacia acá y vuelvo a tomar una bronce. Tomo el negro, voy a colocar 8. Ya coloqué las 8 en el tono negro, ahora voy a tomar una bronce. Volteé mi pieza de nuevo hacia acá para continuar con la siguiente vuelta. Y aquí tomo una bronce. Tomo el negro, coloco 8.
una bronce, volteo de nuevo hacia arriba. Ahora voy a tomar de nuevo este tono bronce y voy a colocar una en cada una de estas. En total serían 10. Paso la primera aquí. Aquí queda terminada la siguiente letra. Aquí la voy a dejar, ya le quité la aguja. Ya tomé de nuevo hilo para continuar con la siguiente letra. Y para esta siguiente letra coloqué 80 centímetros de hilo, ya que esta letra es un poquito más grande. Ahora voy a tomar estas siguientes delicas. Estoy tomando una bronce, 5 en el tono negro y 4 bronce. Las voy a llevar por mi hilo. Y aquí voy a llevar solamente hasta la mitad del hilo, ya que esta letra la voy a estar haciendo más o menos de la mitad hacia los lados. Así que dejamos más o menos la mitad de todo el hilo que tenemos aquí. Más o menos la mitad la dejamos sin pasar las delicas. Aquí dejé bastante hilo, que más o menos es la mitad que tengo hacia acá. Aquí voy a tomar una bronce, paso aquí. Ahora voy a tomar el negro y voy a colocar un total de 7. Ya coloqué las 7 en el tono negro. Ahora voy a tomar el tono bronce y voy a colocar 2. Ahora paso mi aguja aquí por estas dos, una bronce y una negra. Y me regreso aquí hacia esta bronce. Voy a tomar el bronce, voy a colocar 2. Tomo el tono negro y voy a colocar un total de 6.
Aquí ya coloqué los 6 del tono negro. Ahora tomo una bronce. Volteo hacia arriba. De nuevo tomo una bronce. Ahora tomo de nuevo el tono negro, coloco 3. De nuevo tomo este tono bronce, coloco 4. Ya tengo las 4 delicas en el tono bronce. Ahora voy a pasar mi aguja aquí hacia acá. Paso por esta bronce y 3 del tono negro. Voy a pasar hacia abajo en esta bronce. Y aquí de nuevo volteo mi trabajo así. Aquí voy a continuar tomando el tono bronce y voy a colocar un total de 5. Ahí ya terminamos este primer lado. Ahora voy a dejar este hilo aquí, quito mi aguja y voy a colocar mi aguja en este hilo. Ya coloqué aquí el hilo. Ahora voy a voltear esta pieza así para continuar. Aquí voy a tomar una bronce. Aquí voy a tomar este tono negro, voy a colocar 3. Ya tengo las 3 negras, ahora tomo el bronce, voy a colocar 3. Volteo aquí hacia abajo. Aquí tomo una bronce, la paso aquí. Ahora voy a tomar el tono negro, voy a colocar 5. Ya coloqué las 5 negras, ahora tomo una bronce.
Volteo hacia abajo. Vuelvo a tomar el tono bronce, coloco 2. Aquí voy a tomar el tono negro, voy a colocar 7. Este es el número 7. Lo paso aquí en esta bronce. Hasta aquí tengo 5 del tono negro. Ahora aquí voy a voltear mi trabajo así. Y aquí me falta terminar también la vuelta que sería igual que esta, que sería aquí en la bronce. Entonces lo que voy a hacer es tomar una negra y una en el tono bronce. Paso aquí hacia abajo. Paso aquí. Y tomo de nuevo esta negra. De nuevo tomo una negra y una bronce. Y paso aquí hacia abajo. Ahora me regreso en esta hacia arriba. Tomo una bronce. Y me regreso aquí en esta última negra. Aquí ya tengo las 7 negras en total que necesitaba de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora aquí tomo 2 bronce. Paso aquí hacia abajo. Me regreso aquí por una y tomo esta hacia arriba. Aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta. Tomo una bronce. Voy a tomar el negro, coloco 6. Ya coloqué las 6 en el tono negro. Tomo este tono bronce, coloco 2. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá. Paso por 2 telicas, una bronce y una negra. Tomo esta hacia abajo, una bronce nada más, así, y volteo de nuevo hacia arriba. Voy a tomar de nuevo el tono bronce, voy a colocar 4. Ya coloqué las 4 en el tono bronce. Tomo de nuevo el negro, coloco 3. Ya tengo las 3 en el tono negro. Tomo de nuevo una bronce.
Volteo hacia arriba. Aquí voy a continuar con el tono bronce. Voy a colocar un total de 5. Ahí ya tengo las 5 de licas bronce y así terminamos esta siguiente letra. Ahora voy a quitar mi aguja y voy a dejar esta pieza así. Aquí ya tomé de nuevo hilo para hacer nuestra última letra y coloqué aquí 75 centímetros de hilo. Ahora aquí de nuevo tomo 10 de licas del tono bronce y las voy a pasar por mi hilo. Aquí voy a dejar suficiente hilo para unir la otra letra. Tomo una en el tono bronce y paso aquí hacia abajo. Ahora aquí voy a tomar el tono negro y voy a colocar un total de 8. Ya tengo las 8 en el tono negro. Ahora tomo una bronce. De nuevo tomo una bronce. Tomo el negro y voy a colocar 8. Una bronce. De nuevo una bronce. Ocho negras. Una bronce. Una bronce.
2 negras, una bronce, dos negras, una bronce, dos negras, una bronce, una bronce, dos negras, en esta vuelta vamos a colocar dos en el tono negro, una bronce, dos negras, una bronce y dos negras y una bronce al final. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta y aquí voy a repetir lo mismo que las dos vueltas anteriores. Colocamos una bronce, dos negras, una bronce, dos negras, una bronce, dos negras y una bronce. Ya terminé esta siguiente vuelta, que es igual a las dos anteriores. De nuevo tomo una bronce, dos negras, cuatro bronce, aquí ya tengo las cuatro en el tono bronce, dos negras, una bronce, ahora tomo de nuevo el tono bronce, coloco cuatro,
Ahora paso hacia acá y llevo mi aguja hacia abajo hasta aquí. Ahora tomo esta bronce vuelvo a tomar el bronce, coloco 4. Así ya queda terminada esta última letra. Ahora por último voy a estar haciendo el corazoncito y después vamos a unir las letras. Aquí ya tengo hilo de nuevo y coloqué más o menos unos 70 centímetros para hacer el corazoncito. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Una bronce, 4 rojas, una bronce, 4 rojas, una bronce. Aquí también dejo hilo suficiente aquí al final. Y aquí tomo una bronce. Ahora voy a tomar el tono rojo y voy a colocar un total de 9. Ya tengo las 9 rojas. Ahora tomo una bronce. De nuevo tomo una bronce. Tomo el rojo, coloco 9. Una bronce. Ahora voy a pasar mi aguja aquí por estas dos. Me regreso aquí hacia abajo por esta roja.
y volteo hacia arriba. Aquí tomo una bronce. Aquí voy a tomar el tono rojo, voy a colocar 7. Una bronce. Ahora paso mi aguja por 2 rojas y me regreso aquí. Ahora volteo hacia arriba y tomo una bronce. De nuevo voy a tomar el rojo, voy a colocar 5. Una bronce. De nuevo me regreso, paso mi aguja por 2. Me regreso aquí en esta roja y volteo hacia arriba. Tomo una bronce. Tres rojas. Una bronce. De nuevo paso mi aguja por 2 delicas. Me regreso por una. De nuevo tomo una bronce. Una roja. Una bronce. De nuevo tomo 2 delicas y paso aquí. Y tomo otra bronce. Ahora aquí voy a llevar mi hilo hacia acá para terminar las disminuciones de este lado. Así que voy a ir pasando de lado a lado hasta llegar acá. En cualquiera de los 2 lados puede ser.
Ahí voy a subir en esta roja. Aquí tomo una bronce. Tomo el rojo, coloco 2. Una bronce. Ahora paso hacia acá, tomo estas 3 y me regreso aquí por 2. Vuelvo a tomar el bronce, coloco 2. Ahora voy a regresarme hacia acá para hacer lo mismo que hice aquí. De nuevo aquí tomo una bronce. Dos rojas. Una bronce. Aquí paso mi aguja hacia atrás por 2 rojas. Tomo una hacia abajo y volteo. Vuelvo a tomar el bronce, voy a colocar 2. Así ya queda terminado este corazoncito y así terminamos todas las piezas. Ahora vamos a comenzar a unir y voy a comenzar uniendo las letras. Vamos a unirlas de la misma forma en la que hicimos la puntada. Aquí vamos a unir la L con la O de esta manera y aquí les sugiero que tomen la parte que tenga más hilo. Esta parte de aquí es la que tiene más hilo, así que con esta es con que voy a unir. Voy a colocarla así. Voy a tomar mi aguja y voy a ir uniendo. Aquí tengo estas 2 primeras. Voy a tomar el hilo de esta y voy a pasar aquí. Recuerden que la puntada de unir es como cuando estuvimos haciendo las piezas, exactamente lo mismo. Tomo de nuevo esta. Ahora aquí paso por 2. Tomo una de este lado.
y voy jalando bien el hilo. Ahora de nuevo tomo este lado y paso por dos. Una hacia abajo. Y aquí de este lado tomo dos hacia arriba. Una hacia abajo. Dos hacia arriba. Una hacia abajo. Y aquí una hacia arriba. Aquí ya unimos estas dos primeras letras. Ahora vamos a hacer lo mismo con las demás letras. Y los hilos que nos van quedando aquí en medio los podemos esconder entre las delicas, pasando hacia arriba y hacia abajo hasta esconderlos muy bien. Ahora la siguiente letra que me toca unir es esta. Y esta la vamos a unir de arriba hacia abajo, haciendo lo mismo que hice de este lado, como si estuviéramos haciendo la puntada. Después hacemos lo mismo uniendo esta siguiente letra. Voy a hacer esto fuera de cámara ya que es bastante sencillo y ahorita regreso. Aquí ya tengo unida toda la palabra. Ahora lo que falta es colocar este corazoncito y esto lo van a colocar donde a ustedes les guste más. Lo pueden colocar aquí al terminar o lo van a colocar arriba. Yo de hecho lo voy a estar colocando de esta manera. Va a estar así y aquí voy a colocar la argollita y el arete. Así es como a mí personalmente me gusta, pero ustedes lo pueden acomodar del modo que ustedes prefieran. Yo aquí ya escondí todos los hilos, solo tengo este hilo aquí con el que voy a unir. Y para unirlo aquí tenemos que contar las delicas de acá. Recuerden que son 10. Vamos a unirlo en la delica número 5 de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. En esta delica paso mi aguja. Paso acá. Y vuelvo a pasar aquí abajo. Voy a asegurarlo un poquito mejor, regresándome de nuevo hacia el corazón. Ahora ya me regreso de nuevo hacia las letras. Y ahora voy a esconder este hilo hacia acá entre algunas delicas. Ya escondí el hilo, ahora voy a colocar una argollita aquí arriba. Estoy utilizando estas de 4 milímetros. Voy a colocarla en esta delica. Tomo el arete y lo coloco aquí. Y ahora voy a cerrar. Y así ya quedan terminados estos aretes. Por último, lo que voy a estar haciendo es colocarle este adhesivo para que quede bien durita la pieza y no se vaya a estar doblando, ya que son unos aretes bastante largos. Entonces sí, al utilizarlos pueden doblarse un poquito, aunque quedó bastante firme.
pero me gustaría que quede un poquito mejor, así que voy a colocar este producto que ya se los he mostrado en otros videos. Simplemente lo que tienen que hacer es colocar unas gotitas del producto y con una brochita ir esparciéndolo sobre toda la pieza, dejar secar de un lado y hacerlo del otro lado. Eso es lo que yo hago, así que eso lo voy a hacer para que queden bien duritos. Y bueno, chicas, eso es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.